Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Y nos llega en esta mañana de jueves, como todos en los jueves, nuestro compañero José Manuel García con esta ruta tan misteriosa. José Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, amiga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la semana? Pues mira, la llevo mal. Vaya. Vaya entrada, ¿no? Sí. La llevo mal porque tuve un accidente el sábado. Sí. Y por culpa de una cadena mal señalizada del ayuntamiento. Y tengo la mano bastante maltrecha, una costilla bastante maltrecha. Vaya. Y te deja la sensación de no sé, en muchas ocasiones que parece que encima que el ciudadano, que es el que debe de ir por la calle, sí, es el que tiene los problemas y el que tiene que ir casi pendiente y calculando los hoyos que hay en el suelo, ¿no? Ya. Es complicado. Bueno, pero te escuchamos bien, ¿verdad? Estás bien, ¿no? Sí, estoy muy bien, adiós, gracias, con ánimo. Eso. Y dispuesto a darlo todo. Exacto, eso es en lo que queremos escuchar de ti, que es a lo que nos tienes acostumbrados, a esa energía tan positiva que tú siempre nos transmites. Hoy vamos a hablar de algo que a mí me apasiona, que son los templarios. José Manuel, ¿quiénes eran los templarios? Bueno, pues fíjate que eran la Orden del Temple o la Orden de los Caballeros Templarios, los pobres Caballeros de Cristo, que fue fundada en el año 1118 por Hugo de Paniens para defender a los peregrinos que iban camino de Tierra Santa. Es curioso porque era sin duda la orden de mayor prestigio de la época y la que más poder acumuló durante su corta existencia. Es muy característico su atuendo blanco con esa cruz roja que era tan llamativa, ¿verdad? Y que durante tanto tiempo, pues, hizo y causó estragos también entre sus enemigos, pues eran tropas muy fieras, eran caballeros que luchaban por ideales, y también hay que decir que impusieron en su día un sistema económico importante, crearon la industria financiera tal y como la conocemos hoy, y ofreció, bueno, entre otras cosas, préstamos a las monarquías de la época, combatieron a los musulmanes, sí. Ocuparon diferentes plazas en Tierra Santa, es decir, en todo lo que es Jerusalén y santos lugares, y en Europa estuvieron al servicio de diferentes reyes, como por ejemplo Sancho I de Portugal o Fernando III de Castilla, el rey San Fernando. Sí. Por lo que podemos decir que hasta su disolución, hasta el momento en el que el rey Felipe IV de Francia, un rey inefacto, le decían Felipe el Hermoso, y un papa que era Clemente V, con tan poca voluntad como fe, pues en el año 1312, sabiendo que debieran tal cantidad de dinero que no podían pagar, pues nos encontramos con algo que es bastante fuerte, ¿no? Y es que deciden organizar una trama para acusarlos de herejía y quedarse con todo el dinero. Algo que hacen en 1314, apresando a todos los templarios y algunos de ellos, bueno, pues pasándolo por la hoguera, siendo el fin en algunos casos, en otros la disolución o la suspensión, en este caso de la orden. Sí. José Manuel, los templarios y los masones no tienen nada que ver, ¿verdad? No tienen nada que ver porque la masonería es en este caso, una sociedad discreta que se basa en unos preceptos de una hermandad, y los templarios eran una orden monástico-militar que tenía como misión defender los santos lugares. Es decir, mientras que una abogaba más por el conocimiento, pese a que la masonería en estos últimos años pues tiene connotaciones casi de secta, que no lo es, son como te he comentado, sociedades discretas, pues la Orden del Temple era una hermandad que luchaba sobre todo por los santos lugares y por recuperar aquellos lugares en los que Cristo había estado, en los que de alguna forma la figura de Jesús de Nazaret había estado en ellos
y de esa forma, bueno, pues a lo largo de todo el tiempo que estuvieron en activo, que eso es importante, pues se dedicaron a algo tan loable como tratar de recuperar esos santos lugares que, como muy bien refleja la película, por ejemplo, El Reino de los Cielos, Sí. al final el Reino de los Cielos vive en cada persona dentro de ella, y no en una ciudad en ruinas, o no en unas ruinas que ni tan siquiera se sabe con firmeza, con seguridad, Sí. que fueran aquellos que pisó realmente Jesús de Nazaret. Ujú. Y si hablamos de Huelva, ¿podemos hablar de la Huelva templaria? Podemos hablar, por supuesto, de Sí. esa Huelva templaria, que además es importante. Es importante porque en muchas ocasiones se desconoce mucho de la presencia de los templarios en nuestra provincia. Se dice, no, los templarios es más un mito, es más de película. No, mire usted, los templarios realmente estuvieron y llegaron a Huelva por 2 vías. Ujú. Una de ellas fue con las huestes del rey español Fernando III en el año 1255, y la otra por las tropas del rey portugués Fernando II de Portugal. La zona siempre tenía un litigio, una soberanía importante que era la Sierra Norte de Huelva y la zona más cercana al Guadiana, porque pasaba indistintamente de manos portuguesas a manos españolas en diferentes ocasiones. Sancho IV de Castilla mandó construir una serie de castillos, de fortificaciones, que formaban la llamada Banda Gallega para proteger la sierra e indiscutiblemente a Sevilla de las incursiones portuguesas. Tenemos que tener en cuenta algo también importante, que antes parte de la Sierra de Huelva y de toda la zona de Niebla y demás pertenecía al reino de Sevilla, Sí. por lo cual con eso tenían especial cuidado. Bueno, pues debido al pago de los servicios de los caballeros templarios, recibieron plazas muy importantes, como por ejemplo la plaza de la Sierra de Aracena, y que además se tiene documentado en diferentes escritos en los que los reyes Sancho I de Portugal y Fernando III de España, el rey San Fernando, prometen a los caballeros diferentes plazas en pagos a sus servicios. De hecho, uno de ellos sería la encomienda de Villapalmaz, en la cual pues se habla de todo esto. Pero también un detalle importante, Isabel, Sí. y es que los caballeros templarios, por ejemplo, tienen una gran presencia en toda la Sierra de Huelva, porque, por ejemplo, famosas son las jornadas medievales y templarias de Cortegana, Así es, cierto. que claro, Ujú. que nos recuerdan precisamente ese pasado templario. Ujú. Es Sancho IV quien decide repoblar la villa de Aracena en 1293 y sería parte de aquellas plazas entregadas a los templarios junto a las Rábidas, siempre muy importante la salida al mar que tenían los templarios, siempre la buscaban, como ocurría en La Rochelle en Francia. Le dieron las Rábidas, Saltés, Villalba del Alcor y Lepe. Eso nuevamente documentado. Fíjate, Lepe, que lo tenemos aquí tan cerquita. Pues Lepe, Cartaya, todo eso era zona de influencia. Sí. ¿De quién? Pues zona de influencia tan importante. Yo reconozco que es una de mis debilidades en la historia, Sí. pero es una zona de influencia de todo lo que fue la hermandad templaria. Y como tal, hemos de saber reconocerlo y evidentemente también reconocer ese valor añadido, ese prestigio que le daba, y sobre todo porque participan en la reconquista, que esto es muy importante. Ujú. Con las huestes de Fernando III había un ejército propio, pero también un ejército de pago. Y ese ejército de pago, ¿quién lo formaba? Pues entre otros, los mismos caballeros templarios. Venían caballeros teutónicos, y muchos dirán, bueno, teutónicos, estos son alemanes. ¿Por qué? Porque Beatriz de Suabia, la esposa del rey San Fernando, era alemana. Es que es normal. Sí. Como vemos, esto todo es un enorme puzzle que va encajando. Fíjate que en la Sierra de Aracena destaca el castillo, Sí. que fue erigido sobre los restos de una mezquita o una fortaleza almohade por orden de Sancho II de Portugal o bien por Sancho IV de Castilla, y que, como se puede comprobar, bueno, pues estos reyes tenían una particular pugna. Luego en el castillo se instalaron los templarios, que posteriormente construyeron la iglesia de Nuestra Señora del Mayor Dolor a finales del siglo XIII. Bajo el suelo, ¿qué encontramos? La no menos famosa Gruta de las Maravillas. Y es que diferentes fuentes aseguran que esa cavidad natural
y el castillo se comunicaban constituyendo una vía secreta de escape. En caso de necesidad para los caballeros templarios, quien lo precisara, pues tenían ese acceso y podían huir. Incluso en el escudo de Aracena encontramos el simbolismo de la cruz griega entrepatada y trebolada, que podíamos identificar también como un vestigio del paso de la Orden del Temple por esta localidad onubense. O, por ejemplo, en Alájar, donde también tiene sus reminiscencias templarias, porque en el año 1240 la plaza fue conquistada por el rey portugués y defendida por los caballeros templarios. Hay quien también dice, bueno, y de todo ello tenemos constancia, escrita. La aldea de Tejada es otro de esos puntos donde debemos detenernos, que pertenece a la localidad de Escasena del Campo, y se tiene constancia de asentamientos fenicios ya dedicados al comercio de minerales allá por el siglo VII a.C. Bueno, pues el lugar fue reconstruido por los musulmanes, los cristianos los reconquistan en 1253, siendo los templarios favorecidos con su propiedad y teniendo como referencia en el mismo la alquería de Refañama. De esta forma también nos encontramos con la iglesia de San Bartolomé, ubicada sobre un antiguo templo romano en honor a Juno, en Villalba del Alcor, que es también otra de las construcciones atribuidas a la Orden del Temple. También se enmarca dentro del Reino de Niebla y reconquistada por Fernando III, que la entrega para repoblarse a los templarios, y la ermita, por ejemplo, de Santa Águeda, con la típica planta octogonal. Cuando veamos una iglesia octogonal, esa iglesia octogonal lo que nos quiere decir realmente es que es una iglesia de arquitectura templaria. El nombre, por ejemplo, de Villalba del Alcor podría estar puesto en recuerdo a la encomienda castellana de Villalba de los Alcores, que se encuentra en Valladolid y que estuvo ocupada ¿por quién? Por los caballeros templarios. Pero es que si seguimos un poquito más al norte de Huelva, nos vamos a encontrar con una localidad en Extremadura que es, bueno, pues está dedicada en honor a los caballeros de la Orden del Temple. Y que, claro, hay un momento en el que nos preguntamos, bueno, y todo esto no puede ser casualidad, todo esto no puede ser fruto del azar, todo esto es algo más, todo esto es evidentemente, y nos habla de la presencia real, de la presencia precisamente de los caballeros de la Orden del Temple en todo este punto y en la línea que formaba Extremadura y todo lo que era la línea de Huelva y la costa de Huelva. De hecho, como te comentaba, en Extremadura nos encontramos a Jerez de los Caballeros, que antiguamente se llamaba Jerez de los Caballeros Templarios. Ah, qué curioso. Además, claro, tiene infinidad de torres. Qué pueblo más bonito, es precioso. Claro, y uno cuando va allí, Isabel, lo que se encuentra al pie de la muralla, que es la figura de un caballero templario. Como ocurre en otros tantos lugares que, aunque lo desconocemos, pues sus fortificaciones, por ejemplo, fueron debidas a los templarios. Triguero, tenemos la localidad de Triguero. Sí. Volvemos a ubicarnos nuevamente en nuestra provincia. Allí tenemos que se usó la iglesia de San Antonio Abad y se reestructuró como una fortificación. De hecho, Rodrigo Caro, en el siglo XVII, dice de ella que la iglesia que sirve de parroquia en la villa de Trigueros es un castillo y plaza fuerte con todos los pertrechos necesarios dentro y fuera para hacerse fuerte y defenderse de los enemigos, porque sus muros son muy gruesos y tienen por la parte de afuera almenas y por dentro sus troneras y andenes para desde ellos defender y atacar, y dicen que fue casa de los caballeros templarios y por eso se edificó así. Ello antes, evidentemente, del terremoto de 1755, que como muchos saben, pues afectó a la provincia de Huelva, obviamente, sí, claro, y que originó pues que gran parte de estas construcciones al final también se vieran sacudidas y se vieran afectadas por el mismo terremoto. Pero que todo esto, evidentemente, lo encontramos allí. También nos vamos a encontrar que en medio de la ría de Huelva está la isla de Saltes, o Saltés, que estaba despoblada, y que fue el rey Sancho IV quien ordena a los templarios la repoblación con la supresión de la orden de la isla, que comienza lentamente a verse despoblada de habitantes, perteneciendo
y solamente permaneciendo en ella un lazareto, una leprosería, y fue en ella la famosa batalla de la isla de Saltés en 1381, teniendo como contendientes precisamente a las tropas de Fernando Sánchez de Tobar y las tropas lusitanas durante la Tercera Guerra Fernandina. Eso es historia. O Totalmente. como por ejemplo el propio monasterio de las Rábidas, a donde llegaron también pues los caballeros templarios, y donde evidentemente yo no voy a decir que el monasterio de las Rábidas fuera templario, ni mucho menos, pero sí es verdad que hasta allí llegaron muchos barcos, llegaban a la costa, sobre todo la milicia del Cristo de Portugal, que era precisamente la denominación que se le dio a los templarios en Portugal cuando la orden queda en suspenso. Quedó en suspenso, que no es extinguida ni prohibida. Y a los pobres caballeros de Cristo, a la Hermandad del Temple, en Portugal lo que se le hizo simplemente es que se le cambió de nombre. Pero seguía estando activa, y en España lo que hicieron es que esas órdenes, la Orden del Temple se integró dentro de diferentes órdenes y siguieron, tanto es así que, bueno, la Orden de Calatrava, la Orden de Santiago, tuvo, por ejemplo, caballeros del Temple integrados en sus filas. Hasta ahí llega, y hasta ahí es importante toda esta historia que hoy, por ejemplo, estamos contando. Se mantuvo activa, según la historia, al menos durante 2 siglos. Sí, se mantuvo activa durante 2 siglos, pero ya no solo durante 2 siglos. Claro. Ya mucho más, porque realmente 2 siglos es lo que la historia nos dice que estuvo y lo que la historia nos dice que se mantuvo. Pero realmente fue mucho más. ¿Y en qué me baso yo para argumentarte esto, Isabel? Pues que una vez que se extingue la Orden del Temple, que quedan suspensos, los caballeros se integran en otras órdenes, pero ellos siguen vistiendo como caballeros templarios. De hecho, en Lepe, la localidad de Lepe, por ejemplo, siguen teniendo una presencia muy fuerte. En el Reino de Niebla, que es conquistado por el Temple portugués y entregado a la corona española posteriormente. En Lepe, por ejemplo, se establece una leprosería, ya que la orden tenía también una labor piadosa, creando la Orden de San Lázaro Lazareto. Fíjate la etimología, cómo te lleva de un lado a otro. En Lepe construyeron la ermita de San Cristóbal, que era de planta octogonal, y bueno, es tan característica nuevamente del Temple, como he comentado anteriormente. O por ejemplo, si nos vamos a la Aracena Templaria, visitamos al Monasterio La Real, y allí tenemos un castillo que tiene una mezquita, o tenía una mezquita rural del siglo X, y que fue declarado Monumento Nacional, y en ella se puede apreciar, por ejemplo, aún el mihrab de planta semicircular, con un patio de armas que es muy español, un coso taurino local. Además, fíjate, los templarios siempre tomaban los manantiales, los lugares que se decían que tenían un poder mágico para sanar a las personas. Vamos a ver, las aguas, los balnearios, eso siempre ha existido. Esto no es magia ni es superchería, todavía hay balnearios. Y ellos tenían su particular balneario donde en el Monasterio La Real, porque decía que sus aguas tenían propiedades sanadoras y medicinales, y que un buen trago de ese agua, aparte de saciar la sed, podía hacerle mucho bien al cuerpo. O la localidad de Cortegana, de la que hemos hablado anteriormente, y que fue mandada a construir, en este caso, por el rey Sancho IV en el siglo XIII, como baluarte defensivo de una zona que se le consideraba como de un gran valor estratégico. Con esto, lo que te quiero decir es que la Hermandad del Temple estuvo muy presente en todo lo que es Huelva, en todo lo que es la Sierra de Huelva, pero ya no solo en todo lo que es la Sierra de Huelva. Ya estuvo muy presente en algo tan importante como ¿qué? En algo tan importante como lo que es su costa, porque ellos consideraban que en la costa pues podían llegar los peligros, y como peligros que podían llegar por ahí, pues lo que hacían y procuraban sobre todo era de ocupar diferentes posiciones estratégicas para poder tomarlo. Con el paso del tiempo, la Orden del Temple se fue diluyendo realmente, las órdenes militares se fueron diluyendo, y al final, bueno, lo que quedó fue el recuerdo en forma de construcciones, en forma de castillos. Que no es poco, que tenemos una maravilla. Claro, no es poco, y sobre todo nos debe llevar a pensar
en la grandeza, Exacto. en la grandeza de estos lugares que hoy son parte viva de nuestra historia. Qué bonito, ¿verdad? Además la orden tenía un lema. No a nosotros, ¿sí? Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da la gloria. Exactamente. Esa era la divisa, sí, de esa orden del Temple. Qué bonita es la historia. Desde luego coincido contigo, José Manuel. Sí, porque qué bonita es la historia. La historia hay que conocerla. Sí. Hoy fíjate que yo tengo hoy día una pena muy grande porque veo que en los colegios no se da mucha historia. Sí. No se da mucha historia, esa es la verdad. Y mi hijo, por ejemplo, pues, le preguntas de historia y está bastante perdido. Sobre todo de estos temas, ¿no? De los templarios y fíjate. Claro, y no porque sea un tema que a mí me guste, evidentemente es un tema que me gusta, ¿no? Ya es porque se está perdiendo también un trozo de nosotros. Por supuesto. Y la historia, por desgracia, si no se mantiene viva, desaparece. Pues corremos el riesgo de irla perdiendo, de irla olvidando. Desaparece. Y al final llega un momento en el que has olvidado lo más importante, ¿no? Que has olvidado lo más importante, que es la propia historia de un país. Luego no es de extrañar cuando vemos a personas en el norte de España, bueno, pues abogando por las bondades de bandas terroristas organizadas que se dedicaron a matar gente en España, uh-huh, y que la propia historia precisamente lo que hacen es refrescar todo eso, sí, para que nunca se nos olviden este tipo de hechos. Uh-huh. Valga desde aquí también la reivindicación para que se dé historia en los colegios. Exacto. Y podamos tener a una juventud un poquito más formada. José Manuel, como siempre, ha sido un placer escucharte. Hemos aprendido muchísimo sobre los templarios en esta semana. La próxima semana mucho más. La próxima semana más y vamos a tratar de traernos a Rafael de Alba. Venga, vale, perfecto. Perfecto. Hablamos, tú hablas con él, yo también, y así entre los dos. Claro que sí. Estamos con él y charlamos un ratito la próxima semana, el jueves. Claro. Lo dicho, sí, compañero, que ha sido un placer hablar contigo como siempre. Buen fin de semana y cuídate mucho. Muchísimas gracias, Isabel. Hasta la semana que viene, Dios mediante. Hasta la semana que viene. Adiós. Gracias. Radio Cartaya, 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga, Radio Cartaya, emisora municipal.